Vamos a tener previamente una ligera introducción en la que tenemos una caracterización de lo que va a ser la espectroscopía de emisión atómica. En esta técnica, la muestra se excita mediante energía térmica o eléctrica, midiéndose la radiación emitida por la muestra excitada, empleando esta medida para el análisis cuantitativo. A ver, la espectroscopía de emisión atómica se emplea para el análisis de átomos de elementos presentes en la tabla periódica. En la espectroscopía de emisión atómica se excitan los electrones de valencia de los elementos y la radiación emitida está constituida por líneas agudas bien definidas, comprendidas entre el visible, el ultravioleta y el cercano infrarrojo. La identificación de la longitud de onda de estas líneas nos permite el análisis cualitativo de los elementos presentes y también la medida de sus intensidades nos va a permitir el análisis cuantitativo. Cada átomo excitado emite un fotón, es decir, el número de fotones captados por el sistema detector será proporcional a la cantidad de átomos excitados de la muestra. En realidad, esta nuestra pequeña introducción nos va a llevar, digamos, o sea, nos hace un enfoque de todo lo que constituye este método basado en la espectroscopía de emisión atómica. A ver, cuando hablamos, en primer lugar, estamos hablando de la emisión atómica, muy importante y característico diferenciar. Hasta este momento nosotros nos hemos referido a la absorción. ¿Recuerdan ustedes? Hemos hablado de métodos de absorción molecular. Hemos utilizado equipos, hemos realizado la cuantificación aplicando la ley de Lambert-Beer, etcétera, etcétera, cuando nos hemos referido a la espectroscopía de absorción molecular. Hoy estamos ingresando a otro tipo de métodos que van a referirse a lo que es la espectroscopía, pero podrá ser de emisión y de absorción también, pero la condición es que sean atómicos. ¿Cuáles son las características en estos tipos? En primer lugar, tenemos que pensar en que la muestra ya no va a estar como en los anteriores casos, nosotros hablábamos de muestras en solución, ¿verdad? Ahora, una condición para estos métodos de espectroscopía atómica, sean de emisión, sean de absorción, en primer lugar, consiste en atomizar la muestra. Las moléculas constituyentes necesariamente tienen que descomponerse, si vale el término, y convertirse en partículas gaseosas elementales. Estas dos técnicas que nosotros vamos a ver a continuación, es decir, la emisión y la absorción atómica, tienen esa condición en que el analito necesariamente tiene que descomponerse y llegar a formar una serie de partículas que sean gaseosas y elementales. Ahora, esto nos va a conducir a la obtención de espectros que van a estar constituidos por una cantidad limitada de líneas discretas de longitud de onda que van a ser característicos, que van a ser únicos de cada uno de estos elementos. Necesariamente estos métodos atómicos, o sea, las espectroscopías atómicas me refiero, van a presentar una serie de ventajas y que podemos mencionar, por ejemplo, que van a dar lugar a métodos específicos, van a tener bastante margen o van a tomar en cuenta amplios rangos de aplicación. Veremos también que nos van a dar lugar a contar con métodos que sean con mucha sensibilidad, inclusive podemos hablar de
partes por millón y es, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las ventajas de los métodos instrumentales, nos referíamos a la espectroscopía de absorción atómica y la tomábamos como referencia cuando hablábamos de la sensibilidad de los métodos, porque aquí podíamos tomar en cuenta muestras inclusive de décimas de partes por millón cuando se procedía a la determinación. Y obviamente vamos a ver que estas, entre otras ventajas, tenemos que tomar en cuenta el aspecto del tiempo. Son métodos rápidos y que nos van a permitir realizar las determinaciones continuamente. Bien, entonces, tanto el análisis cualitativo como el análisis cuantitativo lo vamos a poder aplicar con este tipo de métodos. Los estudiamos de una manera conjunta, podríamos decir, o en un mismo capítulo, los métodos espectroscópicos, que van a ser dos, atómicos, desde luego, ¿no es cierto? Estamos hablando de la espectroscopía atómica. Y dentro de la espectroscopía atómica, nosotros vamos a considerar, quiero que quede esto bien claro, dos métodos que van a ser, por un lado, los métodos basados en la espectroscopía de emisión atómica y por otro lado vamos a tomar en cuenta la espectroscopía de absorción atómica. No se olviden que los vamos a estudiar en el mismo tema, sí, pero que vamos a ir parte por parte también. Hoy nos vamos a referir exclusivamente a lo que va a ser la emisión atómica. La próxima clase vamos a hablar de la espectroscopía de absorción atómica y vamos a ver que una vez que hemos hablado del fundamento, una vez que hemos hablado del principio del método, de los elementos que contienen, de la instrumentación, etcétera, vamos a llegar también a aspectos comunes como van a ser la cuantificación, como también va a ser el momento de hablar de una serie de aspectos que hay que considerar, a las que vamos a denominarlas o conocerlas como interferencias, y vamos a ver también la proximidad en el tipo de muestras que existen para someter a estas técnicas espectroscópicas atómicas, ¿sí? Bien, entonces, una vez que vamos a ver acá, ya refiriéndonos exclusivamente a lo que es la espectroscopía de emisión, vamos a tomar en cuenta algunas de sus ventajas. Y dentro de sus ventajas podemos mencionar que se tratan de métodos de análisis de trazas o de partes por millón. Estamos hablando entonces de que las muestras a considerar necesaria, o sea, van a tener una ventaja, si vale el término, ya que se requieren contar con cantidades bastante pequeñas. Luego, puede ser utilizado para la aplicación de los metales y los metaloides, como también pueden emplearse para muestras muy pequeñas que se encuentran en cantidades de miligramos o también partes por millón. Entonces, esas son las ventajas que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de este tipo de métodos. Ahora, ¿qué aspectos también debemos considerar en la espectroscopía de emisión? Esto lo hemos visto ya y simplemente lo vamos a recordar. Cuando nosotros hablábamos, no recuerdo si era en el tema número 2, sí, cuando hablábamos de los procesos de excitación, cuando hablábamos de los procesos de relajación y sabíamos que una vez que un átomo o un analito, mejor tomaremos en cuenta así, alcanzaba un estado de excitación, habían mecanismos y tomábamos en cuenta 3 mecanismos para que vuelvan a su estado fundamental, para que vuelvan a su estado inicial. Y entre estos 3 mecanismos, recuerdan ustedes, estaba diríamos, la forma en la que a través de la emisión de radiación podían volver a su estado fundamental. Pues estos métodos que ahora vamos a ver se basan en esa emisión de radiación por parte del analito. Entonces, si bien hablamos de estas técnicas instrumentales que están basadas en el fenómeno de la emisión de radiación electromagnética,
por los átomos que van a pasar hacia un nivel de alta energía. Desde un nivel de alta energía van a pasar a un estado o energético inferior hasta alcanzar su estado fundamental. Esa etapa en la que emiten, esa etapa en que el analito es capaz de emitir una radiación, es la que nosotros en esta oportunidad vamos a, eh, ¿cómo se dice? Vamos a aprovechar para aplicar un método como va a ser, o una técnica como va a ser la espectroscopía de emisión. En este método, entonces, tenemos que recordar y tener bien clara la idea de que la muestra, como hemos mencionado, tiene que encontrarse bajo la forma de átomos o iones libres. Entonces, estos hemos dicho que están bajo la forma de átomos libres, bajo la forma de iones. Esta muestra ha sido excitada previamente y ha tenido, ¿cómo se ha excitado? Térmicamente, eléctricamente, y aprovechamos que los átomos excitados van a ser capaces de emitir la radiación característica del analito. Entonces, deben estos necesariamente, si ustedes recuerdan, volver a su estado fundamental. Y lo que les decía anteriormente, nosotros vamos a aprovechar la radiación emitida y esta radiación emitida va a ser dispersada por un sistema de monocromador, si vale el término, y va a dar lugar a la formación de un espectro de líneas que se va a registrar en una placa, en una película, como quieran ver, y vamos a obtener una información cualitativa sobre la especie que está contenida en la muestra o que también se la va a recoger se va a recoger la radiación correspondiente como una línea espectral que va a ser característica a nivel de un receptor fotoeléctrico que va a tener la característica de proporcionarnos la información cuantitativa sobre la concentración del elemento que es motivo de nuestro análisis. Tenemos que tener bien claro que en los métodos de emisión, cada átomo que ha sido excitado va a ser capaz de emitir un fotón. O sea, tenemos que tener bien clara la idea de que el número de fotones que han sido captados por el detector necesariamente tienen que ser proporcional a la cantidad de átomos que han sido excitados en la muestra. Entonces, ahora, lo primero que nosotros pensamos aquí es en la fuente de excitación. Para la aplicación de estos métodos de emisión, necesariamente tenemos que pensar previamente en la etapa relacionada con la excitación del analito. En la espectroscopía de emisión atómica, vamos a ver que en estos métodos tiene un papel fundamental la que está relacionada o al componente que nosotros lo vamos a denominar como fuente de excitación. Antes, nosotros en los anteriores métodos, no sé si ustedes recuerdan, utilizábamos el término a la lámpara, por ejemplo, y decíamos la fuente de radiación. Ahora nosotros estamos hablando de la fuente de excitación, es decir, que nosotros vamos a contar con una fuente de excitación que puede ser, posteriormente ya vamos a ir viendo con mayor detalle, esta fuente de excitación. ¿Por qué va a ser importante? Porque debe llevar a la muestra al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres, por un lado. Luego, debe pasar a un nivel superior de excitación el mayor número posible de átomos. Y en tercer lugar, debemos pensar en que
va a descomponer los compuestos moleculares en átomos más sencillos. Entonces, acá tenemos que estar bien clara, tenemos que tener la idea de la función que desempeña la fuente de excitación. Entonces, en primer lugar, vamos a decir, debe llevar la muestra al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres. No se olviden de eso. Es un método de espectroscopía de emisión atómica. No se olviden. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Va a pasar el mayor número, va a pasar a un nivel superior de excitación, el mayor número de átomos. Entonces, pasar a un nivel superior de excitación, el mayor número posible de átomos. ¿Qué ocurre como consecuencia? Todo esto se produce porque hay una descomposición de todos aquellos compuestos moleculares en átomos más sencillos. ¿Quién es el responsable? La fuente excitadora. Y hemos mencionado y hemos dicho cuáles van a ser esas fuentes de excitación. Hemos dicho que vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, pueden tener distinto origen. Pueden ser mecanismos que van a tomar en cuenta al calor, pueden tomar en cuenta a la descarga eléctrica. Entonces, resumiendo, la espectroscopía de emisión atómica se va a basar en la emisión de luz por átomos excitados. ¿A qué tipo de muestras nosotros vamos a aplicar estos métodos de emisión? Generalmente van a ser los metales de la tabla periódica. Ahora, vamos a decir también, o tenemos que tener la idea bien clara, que cuando los átomos de un elemento se excitan, es decir, cuando absorben energía, y esta absorción y esta de energía puede deberse a diferentes mecanismos como acabamos de hablar. Los electrones necesariamente han tenido que pasar han saltado, si vale el término, a niveles de energía más altos. Entonces, la necesidad, ¿cuál es? Volver a su estado fundamental. Y para volver a su estado fundamental, los electrones liberan energía bajo la forma de fotones de luz. Y por tanto, vamos a ver que las longitudes de onda son específicas del elemento con el que estamos trabajando, al que se está analizando, y es para esto que nosotros utilizamos los espectrofotómetros, en primer lugar, para la identificación y posteriormente para la cuantificación de los elementos presentes. Pasamos entonces, ahora vamos a tomar en cuenta un método que va a ser bastante sencillo, un método, diríamos, con el que vamos a iniciar la descripción de la espectroscopía de emisión atómica. Vamos a ver el método de la fotometría de llama. Este método es bastante sencillo, por la sencillez con la que contamos, presenta una serie de ventajas que vamos a ir viendo posteriormente, pero es un método de emisión correcto, pero no debemos olvidarnos que también tiene una serie de limitaciones, como vamos a ver a continuación. Bien, en primer lugar, ¿qué caracteriza a la fotometría de llama? La fotometría de llama emplea a la llama como fuentes de excitación. Primera cosa. Luego, presenta una serie de ventajas y desventajas al el momento de emplear a la llama como una fuente de excitación. Luego, atomiza la disolución de la muestra. Es un método sensible y preciso para la detección de metales alcalinos y alcalinos térreos presentes en la tabla periódica. Bien,
Como ustedes pueden ver, antes de hablar de la llama, nosotros tenemos que referirnos a diríamos, a fotometría de llama. ¿Por qué nosotros utilizamos a la fotometría de llama? La fotometría de llama, como hemos mencionado anteriormente, utiliza como fuente de excitación a la llama. Si bien la llama presenta una energía de excitación, va a ser muy baja esta energía de excitación cuando se trata de la determinación de muchos elementos, pero también presenta una ventaja, es la posibilidad de conducirnos a obtener espectros sencillos y encontrar o llegar a resultados cuantitativos que puedan ser reproducibles. Por eso nosotros hablamos en una primera instancia de la fotometría de llama, porque utiliza como una fuente de radiación a la llama, ¿no es cierto? Y obviamente volvemos a aquellos temas anteriores cuando hablábamos de un sistema de selección de longitud de onda que era el fotómetro cuando nosotros hablábamos de la presencia de filtros y cuando hablábamos de la presencia de monocromadores, nosotros estábamos refiriéndonos a espectrofotómetros, ¿no es cierto? Igual en el caso de la emisión, como vamos a ir viendo posteriormente. En este caso, lo primero que nos va a llamar ahora, ya hemos justificado, como se dice, por qué en la fotometría de llama se toma en cuenta como fuente de excitación a la llama, porque ya hemos dicho, tiene una energía de excitación que es baja, pero eso la podemos considerar como una limitante. Pero es más importante esa ventaja de proporcionarnos espectros sencillos y que los resultados podamos posteriormente reproducirlos. Entonces se hace necesario que nosotros nos ubiquemos en las partes de una llama. Y cuando hablamos de las partes de una llama, básicamente vamos a encontrar tres zonas. La primera zona, la zona más externa, nosotros la vamos antes de ir estudiando a la llama, perdón, vamos a hablar dónde está aquí, cómo se forma la llama o qué elementos van a formar, van a dar lugar a la llama. Para obtener una llama, nosotros necesitamos necesariamente dos elementos, el oxidante y el combustible. Generalmente, como combustible, lo más común va a ser utilizar al propano y también como oxidante vamos a utilizar al aire, al oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, cuando se combinan, nosotros tenemos al propano más el oxígeno, vamos a tener como resultado la formación del dióxido de carbono más el agua y más el calor. Y vamos a decir que la temperatura de la llama depende de la elección del combustible y del oxidante, de la proporción en la que se encuentren cada uno de estos, es decir, el combustible y el oxidante, y la velocidad de flujo en la que se encuentre. Entonces, ahora sí, antes de hablar de eso, nosotros volvemos a referirnos a lo que va a ser o las características que va a presentar la llama. Y cuando nosotros hablamos de la llama, vamos a tomar en cuenta tres zonas. Una zona conocida como la zona mejor diremos, la zona de combustión secundaria, una zona interconal y una zona de combustión primaria, que es la más central. Nosotros podríamos, de una manera más simple para que nos ubiquemos, podríamos dividir a la llama en tres porciones. El cono externo, que es la parte más externa, y si ustedes recuerdan, tiene un azul claro, o sea, para la llama, ustedes inmediatamente imagínense un mecherito Bunsen y cuando ustedes encienden acuérdense
¿qué aspecto tiene esa llama? Es tal cual la que nosotros vamos a encontrar cuando estemos hablando de un fotómetro de llama. Entonces, si vamos a describir a esa llama, vámonos por la parte más externa, que va a ser el cono externo, que tiene un color azul claro, es el más, diríamos, tirado a celeste. Es la zona de combustión secundaria donde se llevan a cabo procesos de oxidación. Esta zona externa es muy poco útil. Acá se va a llevar a cabo, como acabamos de ver, una combustión secundaria. Es decir, los productos parcialmente oxidados que se encuentran van a completar eh, van a completar su combustión, como es el caso del monóxido de carbono, que vamos a ir viendo posteriormente. Luego tenemos la parte intermedia, la que tiene ahora lleva una coloración bastante clara. Fíjense acá la zona intermedia. Esta zona intermedia, que se la conoce como región interconal, presenta una característica en cuanto a su coloración, tiene un azul tenue, ya no es tan claro como en el anterior caso, ya estamos hablando, nos estamos refiriendo a la parte media de la llama. Este color, este color tenue que alcanza esta zona se caracteriza por ser una zona caliente, donde se va a llevar a cabo una combustión completa. Por lo tanto, es una zona de análisis y aquí se produce o se llega al equilibrio termodinámico. Por eso nosotros la elegimos como la zona de análisis. Y si ustedes se fijan, vamos a tener la parte más interna, que va a ser el cono interno, se llama así. Esta zona es la de combustión primaria. Vamos a ver que acá el color es un azul ya más oscuro. La característica de esta parte, se lleva a cabo una combustión parcial, no hay, como en el caso más externo, no se consigue un equilibrio térmico, va a existir una gran emisión de luz, va a haber una ionización elevada, vamos a tener también que la concentración de la radiación es también elevada y es la zona menos empleada. Y por debajo, si ustedes se fijen, tenemos al tubo del quemador y podríamos mencionar en este sectorcito que va a ser la zona de precalentamiento. Entonces, existen distintos tipos de quemadores que vamos a irlos viendo posteriormente. Sabemos que a esta cabeza del quemador va a aparecer, ¿qué pasa? Aquí se ha cortado. En la cabeza del quemador, en la parte, podríamos mencionar a esta altura, más o menos, nosotros vamos a ver que diversos van a ser los mecanismos cómo se va a llegar a originar la llama. Entonces, antes de hablar de los tipos de quemadores, hablaremos algo más de lo que nos debemos referir a lo que se va a llevar a cabo en el interior de la llama. Este proceso de la emisión, entonces, ya con la llama presente, vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, una etapa de la atomización, donde la muestra va a dar lugar a la formación de átomos libres, generalmente bajo la forma de un vapor, ¿sí? Entonces, este vapor va a pasar a una segunda etapa que va a ser la de excitación, es decir, la energía térmica va a ser capaz
de excitar a los electrones de los átomos. Una vez que han sido excitados estos, necesariamente pasamos a la etapa de emisión, es decir, los electrones van a volver a su nivel inicial. De esos niveles energéticos superiores, necesariamente tienen que volver a su nivel base, si vale el término, y por otro lado van a ser capaces de emitir luz, van a ser capaces de emitir los fotones correspondientes, ¿sí? Ahora, en el caso de la fotometría de llama, nosotros vamos a tener el caso de los filtros y posteriormente el sistema de detección, donde nosotros vamos a poder encontrar la información que buscamos acerca de la, ¿cómo podríamos decir?, de la naturaleza del analito que ha sido, cuyas radiaciones han sido emitidas. Ahora, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la secuencia que se va a llevar a cabo cuando se encuentra el analito en contacto con la llama o en presencia de la llama? Nosotros en una primera instancia, si podemos observar, si ustedes pueden ver perfectamente, vamos a contar con el sodio. A ver, el sodio se va a encontrar en disolución, ¿no es cierto? Tenemos una solución inicial de cloruro de sodio, imagínense un poco de sal disuelto en agua, entonces estamos hablando de una disolución de cloruro de sodio. Y este cloruro de sodio diluido va a pasar a permanecer bajo la acción del calor, que va a dar lugar a la formación de esta solución. Se van a formar unas gotitas finas debido a que ha empezado a evaporarse. El fenómeno ha sido la evaporación, como nosotros habíamos mencionado, ¿no es cierto? Seguimos en presencia del calor. Una vez que se ha evaporado y en presencia del calor, nosotros nuevamente tenemos al cloruro de sodio, pero esta vez sólido. Es una vez que se encuentra bajo la forma sólida, es decir, se ha deshidratado, vamos a tener al sodio como gas más también al cloro. Y va a dar lugar, esta vez va a pasar a lo que va a ser el vapor de, va a pasar a lo que va a ser el sodio, pero bajo la forma de vapor de gas. Cuando se encuentre en su estado de vapor de gas y en presencia del calor naturalmente, va a pasar a formar parte de lo que va a ser el sodio excitado. Y este sodio excitado va a tener la necesidad de volver nuevamente a su estado fundamental y esa cantidad adicional de energía que ha ganado va a ser eliminado bajo la forma de un fotón de energía. Vuelve a su estado fundamental, pero con el desprendimiento de un fotón de energía. Por eso decimos nuevamente, volvemos a la parte inicial y decimos, ¿cuál va a ser la secuencia entonces del sodio? Desde una solución va a pasar a una especie de gotas que van a encontrarse porque se llega a evaporar, sigue en presencia del calor, va a pasar bajo su forma sólida. Una vez que se encuentran bajo la forma sólida, necesariamente va a pasar bajo la forma de vapor de gas. Está en su estado atómico, va a ser capaz de formar y dar lugar al sodio excitado, al sodio que contiene una cantidad adicional de energía y necesariamente tiene que retornar a su estado fundamental con la eliminación, con la formación de un fotón de energía. Bien, entonces, ahora, nosotros requerimos de pensar en los tipos de quemadores que existan cuando nos referimos a
ya a la llama, ¿no es cierto? ¿Cómo o qué tipos de quemadores o con qué tipo de quemadores nosotros vamos a contar? Hay dos tipos de quemadores. Vamos a tener por un lado los quemadores de consumo total o de flujo turbulento y por otro lado vamos a tener a los quemadores de premezcla o quemadores de flujo laminar. Estos últimos se los conoce como quemadores de Mekker también. Ahora, quiero aclararles antes de qué manera funciona este quemador de consumo total. Empezaremos por ahí. Este quemador de consumo total tiene algunas características. Primero aclararemos que se lo utiliza con fines, ¿cómo les podría decir? Ya es un dispositivo que no se lo utiliza actualmente. La mayoría de los quemadores que se los utiliza tanto en la fotometría de llama como en la espectrofotometría, generalmente ya son los quemadores de premezcla o quemadores de flujo laminar. ¿Cuál va a ser cuál va a ser el principio de cada uno? En el quemador que nosotros estamos hablando, que va a ser el de consumo total o de flujo o turbulento, como se lo conoce, vamos a ver que tenemos aquí, creo, sí. En este tipo de quemador que ya les he dicho casi es histórico el hecho de contar con un quemador con estas características, vamos a ver que tanto el oxidante como el combustible y la muestra van a alcanzar la zona del quemador. En otras palabras, ¿qué va a ocurrir en este tipo de quemador? La muestra líquida se va a aspirar directamente a la llama, donde se va a mezclar con el oxidante y también con el combustible. Entonces, vamos a ver que es en la llama donde se van a mezclar. Por tanto, una vez que se haya mezclado, corremos el riesgo de que se produzca una llama turbulenta porque no hay una homogeneidad que se puede alcanzar, como es en el caso del quemador de flujo laminar o conocido también como el quemador de premezcla o también como el quemador de Mekker. En este tipo de quemador, ¿qué ocurre? La muestra se va a atomizar y se va a mezclar previamente con el gas que está viniendo, tanto con el combustible como con el tanto los dos elementos que nosotros tenemos, el oxidante y el combustible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta mezcla, esta homogeneización, si podemos decir, se va a llevar a cabo antes de que alcancen el quemador, antes de que lleguen a la llama. Entonces, existe una mezcla previa. Esto va a dar lugar a que sea una llama mucho mejor, una llama que sea más uniforme, porque va a haber una atomización también que va a permitir uniformar. En cambio, en los quemadores de consumo total, tenemos pues que las gotas que se vayan a formar van a ser de distintos tamaños, el hecho de que la mezcla se produzca sea una mezcla posterior, va a dar lugar pues a que podamos contar en algún momento
con unas ligeras explosiones, va a presentarse una llama bastante turbulenta. Entonces, es por esto que el quemador de este modelo o el quemador con el que se iniciaron estos métodos a estas alturas diríamos, tiene una importancia histórica, si vale el término, porque en la actualidad nosotros vamos a encontrar los equipos ya de enseñanza, los equipos que se utilizan normalmente en los laboratorios, van a contar con un quemador que va a ser de flujo laminar o un quemador conocido o denominado también como un quemador de premezcla. Podríamos nosotros mencionar que por otro lado, podríamos mencionar que estos fenómenos o estos métodos de emisión podríamos tomar en cuenta o hemos empleado para la descripción la fotometría de llama. No nos olvidemos entonces que un método más, diríamos, simple, un método más, menos complejo, y más fácil de utilizarlo dentro de lo que es la espectroscopía de emisión atómica, nosotros le hemos descrito a la fotometría de llama. Hablaremos primero, antes de comparar con el otro método, de las ventajas que presenta la fotometría de llama. Entre sus ventajas podemos decir que se trata de un método que va a ser bastante sencillo, va a ser económico, va a ser rápido y relativamente de un manejo bastante fácil. Bueno, ¿y en qué casos se los emplea? Se los va a emplear cuando nosotros estemos trabajando, por ejemplo, con sueros, cuando estemos trabajando con algún tipo de aguas o también con algunos alimentos. Si hablamos más concretamente, se utiliza dentro de lo que es el análisis rutinario, donde se hacen determinaciones, por ejemplo, en el suero de los electrolitos, si hablamos de la determinación del sodio, si hablamos de la determinación del potasio, si hablamos de la determinación del calcio o también del litio. Pero así como presenta sus ventajas por su sencillez, por el tipo de llama que utiliza, etcétera, también vamos a tener que tomar en cuenta sus limitaciones. Entonces, solo entre sus limitaciones van a poder emplearse para tomar en cuenta el análisis de elementos que emiten luz visiblemente en la llama, es decir, tiene una sensibilidad menor que otras técnicas. Cuando hablo de otras técnicas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la espectroscopía de absorción atómica, que no la hemos visto todavía. Ahora, la característica de la fotometría de llama, no se olviden, es la presencia de los filtros ópticos, por eso es fotómetro de llama, no se olviden, y no presenta así un monocromador. Y como hemos dicho, los elementos que van a ser determinados por este tipo de método van a ser contados, porque necesariamente se tienen que contar también con los filtros correspondientes. Nos referiremos ahora a lo que es la espectrofotometría de emisión de llama. Como su nombre dice, como hemos visto anteriormente, el término espectrofotometría de emisión de llama inmediatamente nos sugiere la presencia de un monocromador, ya no de filtros. Y en este caso, nosotros vamos a utilizar, o vamos a referirnos, mejor diremos así, a un equipo de mayor complejidad, de un equipo que va a ser más complejo, de un equipo que obviamente utiliza un monocromador para separar distintas longitudes de onda de la luz que vaya a ser emitida. Entonces,
en la fotometría de llama nosotros estábamos hablando de un análisis rutinario que estaba limitado a ciertos elementos como el sodio, el potasio presentes en los sueros, o estábamos hablando de la aplicación a algún tipo de aguas, o en el caso de los alimentos. En este caso, el hecho de que cuente con un monocromador nos sirve para o nos permite analizar varios elementos al mismo tiempo. Por las características del equipo, presenta una mayor resolución espectral y por tanto una mayor precisión. Tiene la característica de que puede aplicarse en fenómenos o en investigaciones, en métodos de control de calidad. Es un método más exigente, es un método de análisis de muchos elementos. A ver si nosotros comparamos, por ejemplo, a nivel del sistema óptico, ¿qué utiliza el fotómetro de llama? Utiliza un filtro. ¿Qué utiliza un espectrofotómetro de emisión? Un monocromador. ¿Cuál es más selectivo? ¿O cuál va a tener mayor selectividad? ¿Cuál va a tener mayor precisión? El espectrofotómetro de emisión de llama. ¿Qué va a pasar con el fotómetro? Esta es más restringido. ¿Cuáles son o qué tipo de muestras se las va a determinar? En el caso, por ejemplo, en el caso del fotómetro, vamos a poder determinar un elemento. En cambio, en el caso del espectrofotómetro de emisión de llama, nosotros vamos a tener la posibilidad de determinar varios elementos simultáneamente. Ahora, en cuanto al costo, por ejemplo, en cuanto al costo, en cuanto al grado de complejidad, el fotómetro va a ser mucho más económico, va a tener un precio menor, va a ser mucho más sencillo en su uso, en su manejo, en la manipulación. En cambio, el caso del espectrofotómetro de emisión va a ser un precio más elevado, más caro, y también hay mayor complejidad en lo que se refiere al método mismo. ¿En qué se utiliza? Por la facilidad, por la simplicidad, vamos a utilizar en determinaciones rutinarias, se aplica la fotometría de llama. En cambio, la espectroscopía de emisión de llama, vamos a utilizarlo, aplicarlo ya en procesos de investigación, diríamos, análisis, van a ser que sean mucho más complejos. Entonces, esas son las características que nosotros podemos encontrar en estos dos métodos de emisión de llama, ¿no? Hemos hablado entonces de que la fotometría y la espectrofotometría van a tener sus características tanto que van a ser consideradas como ventajas, como también podríamos considerar como desventajas. Entonces, hasta aquí vamos a ver hoy y estamos viendo la segunda parte la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y por favor los grupos que todavía faltan dar su evaluación del proceso analítico, lo van a hacer en la semana correspondiente, en el día que les toque, excepto los del día jueves, que van a dar su evaluación, o pueden escoger el día que quieren. Yo les sugeriría que tengo disponibilidad todo el lunes en la tarde para que puedan ustedes dar su examen. ¿Quién quiere hablar o tomar la palabra? Lo escucho. Buenas tardes, doctora. Quería consultarle algo. El día lunes no pude asistir al examen del grupo 13A. No sé si habría la posibilidad de dar con los grupos que falta. ¿Le puedo presentar mi Eh, certificado médico? va a dar, me va a mostrar su certificado, y esos son casos ya particulares. Estamos hablando de la evaluación que vamos a dar ya en forma general, todo el grupo 300 y todo el grupo 310. Yo había fijado para el día jueves. Inicialmente les había dicho, guarden la última semana antes del segundo parcial para que puedan dar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso,
me han mandado una serie de roles de exámenes que tienen el miércoles, que tienen el viernes. Entonces, vamos a dar el día jueves en el horario de clases, que es a las 7 menos cuarto, por el problema de transporte, que puedan llegar tarde, etcétera. Vamos a empezar 7:30, jóvenes, no a las 7 menos cuarto. Pero mientras tanto, los voy a ir acomodando, etcétera, etcétera, pero vamos a dar el examen a las 7:30. No les va a llevar más de unos 45 minutos y nada más, y van a dar tanto el 310 como el 300, porque miércoles están ocupados con parasitología, viernes están ocupados otros con parasitología. Entonces, ¿cuál sería el grupo que me faltase tomar el repaso? Sería el grupo B del día jueves, que pongo a su disposición como se dice, cuándo van a poder dar su evaluación. ¿Sí? Elijan ustedes, pero me avisa. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, doctora, ¿podría dar ese repaso con ese grupo faltante? No, señorita. Usted en su grupo nomás, voy a ver ¿qué se llama? Su justificativo, etcétera, etcétera. No se dan los exámenes aquí o allá. Esa era una evaluación, digamos, del grupo, ¿no? No es un examen como el que estamos fijando. Eso quiero, en el grupo respectivo, usted va a dar, vamos a ver ¿cómo se dice? Qué justificativo tenía, etcétera. No hay problema. Está bien, doctora, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, quedamos acá y nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Una consulta, buenas tardes. Sí, Para el buenas examen tardes. práctico, ¿qué temas va a entrar? Disculpe. Es que nosotros Todo lo somos que hemos visto en la práctica. A ver, les voy a decir, tenemos los manuales, ¿no es cierto? Luego tenemos el manejo del espectrofotómetro único 1200. Después tenemos el espectrograma de absorción y finalmente tenemos el tema relacionado con el proceso analítico. ¿Estamos? Eso es. Sí, doctora, gracias. Y sobre el proceso analítico, ¿hay algunos puntos en específico que tengamos que investigar o en general? Todos hemos revisado en la práctica, hemos visto cuáles son las etapas del proceso analítico. A eso nos referimos. Nada más. Hemos llegado a la conclusión, con algunos grupos lo hemos visto en forma oral y en otros escrita. Sabemos que hay que considerar 6 a 7 etapas en las cuales vamos a tener las características y la importancia de cada una de ellas. Eso, nada más. Está bien, doctora, gracias. Porque hasta luego. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Doctora, buenas tardes. Yo soy del grupo 11 de los días martes. Aún todavía no hemos avanzado el proceso analítico. Y han estudiado y solamente les falta dar su evaluación en la clase, ¿verdad? Que lo vamos a hacer el día martes, no hay problema. Gracias, doctora, por la aclaración. Sí, el martes lo van a dar. ¿Del grupo A o B es usted? B, doctora. Sí, es el que nos falta. Sí, está bien, no se preocupe. Gracias. Hasta luego. Bueno, jóvenes, que tengan una buena tarde. Hasta luego. ¿Sí? ¿Hay alguien más? ¿Lo escucho o la escucho? No sé. ¿Sí lo escuchó? Doctorita, para la teoría, ¿cuánto nos falta para temas? Vamos a ver el segundo parcial. La próxima semana terminamos el material con este tema de espectroscopías de
nos falta emisión atómica, nada más. Entonces, estaríamos dando segundo parcial antes de el Sí, receso. sí, no han salido no me quiero adelantar a los roles de examen, no han publicado todavía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No, no Hola. han publicado todavía, Sí. doctora. Teóricamente, le digo, teóricamente sí tendríamos que dar antes del ¿qué se dice? Del receso, pero esperemos que dicen, yo creo que entre hoy y mañana, a más tardar el lunes, ya nos van a publicar el rol, ¿no? Porque ustedes generalmente empiezan con funcional y terminan esa semana dando analítica. ¿Sí? Está bien, doctora. Sí, de todas Gracias. maneras, ya hay que estar atentos a eso, ¿sí? Hasta luego, jóvenes.